Saludos. A continuación vamos a realizar una práctica de HTML5 haciendo uso de los elementos básicos para crear un recuadro en donde se solicite un login. Bien, es decir, una ventana en donde podamos solicitar una alternativa de validación de usuario. Vamos a solicitar el email y vamos a solicitar un password. Veamos entonces a continuación los elementos básicos que corresponden a la estructura HTML. En HTML tenemos dos div, uno que corresponde al área de títulos y otro que corresponde al recuadro del login. Básicamente tenemos entonces dos divisiones, dos etiquetas div. Tenemos entonces un separador entre ellos para dejar algo más de espacio. Bien, entonces básicamente estamos en esa relación. Tenemos entonces a nivel de los títulos, tenemos un H1 para indicar el título, bien, y un H1 también lo podemos cambiar, por supuesto, para un subtítulo, en este caso, un subtítulo. Tenemos entonces que la letra disminuye, bien, sin embargo, lo podemos dejar tal cual como estaba, pues. Tenemos esta área a nivel de el body de nuestro documento HTML y tenemos entonces otra etiqueta div para colocar elementos básicos de la autentificación. Tenemos un input en donde estamos solicitando el email y tenemos otro input, pero esta vez de tipo password, para solicitar la contraseña. Si nosotros cambiamos, bien, a mayúscula, lo podemos entonces observar. ¿Qué es el placeholder? Básicamente es algo que nos permite recordar para qué vamos a utilizar ese campo. Entonces tenemos placeholder tanto para el email como para el password. No tenemos ID porque por ahora no estamos colocando absolutamente nada. ¿A nivel de qué? De JavaScript como lenguaje de programación, pero sí lo vamos a hacer. Entonces vamos a colocarle un ID que diga password y también se lo vamos a colocar al campo email para poder entonces manipular esa información desde JavaScript. Continuemos. Tenemos entonces un botón login que nos permite validar ese tipo de información suministrada. Vamos a ver a continuación cuáles son las clases CSS utilizadas. Tenemos la primera de ellas, la clase body, es decir, darle estilo a el documento. Tenemos un color de fondo azul claro, tenemos un ancho de 100, tenemos también un display, es decir,
decir que los elementos se muestren en bloques. Cuando se muestran en bloques, se muestran uno debajo del otro. Que la alineación esté centrada. Eso quiere decir que los elementos se vayan hacia el centro del documento, centrado. Y que el contenido también quede justificado hacia el centro. Básicamente, estas serían entonces las propiedades a nivel de CSS del cuerpo del documento. Tenemos la clase contenedor. La clase contenedor es este recuadro que aparece en la solicitud del login, el recuadro. Estamos diciendo que utilice un display que nos muestre un display tipo flex, que los elementos los muestre en dirección de columna. Observen lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre columna y filas? Row. ¿Lo ven? Por el contrario, si yo le digo column, los muestra uno debajo del otro. Es decir, que los monte en columnas, que sea una sola columna. Que sea una sola columna en vertical. Que el ancho del recuadro ocupe el 70%, que ocupe el 30% de la altura. Si nosotros aquí a nivel de ancho le decimos que es 90, fíjense que cambia. 70, ¿cómo lo teníamos? Tenemos entonces que tan alto, le estamos diciendo que me deje un padding de espacio de separación del 5%, que el margen izquierdo de este recuadro sea del 15%. Si yo le digo acá que no es del 15 sino del 25, ¿por qué le estamos dando el 15? Porque si su ancho es de 70, que están sobrando 30%, entonces 15 a la izquierda, y por defecto los otros 15 quedan a la derecha. Le estamos diciendo entonces también que tenemos un borde sólido de color gris del 2%. Lo queremos un poco más, lo queremos un poco menos. Variamos el valor. Lo podemos variar. Al variarlo, pues tenemos entonces más o menos nuestro borde. Vamos a colocarlo de 3 y ahí lo tenemos. Y tenemos un borde radio, es decir, qué tan circular nos va a quedar nuestras esquinas de ese recuadro. Si yo le digo que es del 10% o del 10 píxeles, más específicamente de 10 píxeles, observen cómo queda. Si yo le digo que es de 5, no se ve tan redondeado, ¿verdad? Lo dejamos de 10 y queda mejor aún. Sigamos entonces. Cualidades CSS por defecto para los input, tanto para el email como para el password. Le estamos diciendo que su altura sea de 200 píxeles, que exista un margin del 2%, para que exista 2% arriba, abajo y en los lados. Le estamos diciendo también que tenemos un padding arriba, un separador. Le estamos diciendo de que el tipo de letra va a ser de tipo largo. Cualidades por defecto que le estamos
los dos inputs, tanto para el email como para el password. Cualidades CSS, propiedades CSS para el botón login. Le estamos diciendo que de igual forma tenga una altura de 200 píxeles, que su ancho sea del 90%, que sea de color azul, que las letras sean un blanco pálido, y le estamos diciendo que el borde a nivel redondeado de las esquinas sea de 10 píxeles, el mismo que le estamos colocando a nuestro recuadro. Y por supuesto que el borde sea del 1%, también lo podemos variar, o queremos del 2%, y ahí lo vemos. Y si se nota un poco más que ese borde es de tipo violeta azul. ¿Ven? Observen, violeta azul. Y le estamos diciendo también entonces que cuando yo ubique el cursor, el mouse, por el control botón, entonces él cambie de color. Cuando yo me posesiono sobre el control, él va a cambiar de color. Me va a pasar el fondo a negro y las letras en blanco. Bien. Básicamente estas son las propiedades a tomar en cuenta. Básicamente. Si nosotros queremos verificar si existe o no, fíjense que en este momento no hay ningún tipo de intervención por parte del aplicativo. Vamos a crearle una función en JavaScript. Vamos a decirle que en el botón él va a tener en el evento onClick, que llame a la función verificar. Y hacemos una función verificar. Vamos con función verificar. Y vamos entonces a una prueba básica. Le vamos a decir, yo quiero lo que escriba en el email mostrarlo en un alert. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo escriba en el email mostrarlo en el alert. Pregunto. Primero debo entonces declarar una variable de tipo puede ser de tipo input, o con el nombre específicamente de input, que va a ser igual al document gex by id. ¿Cómo se llama nuestra? Se llama, nuestra etiqueta se llama email. Y una vez que ya la tenga, yo le digo entonces, muéstrame, vamos a ver, en alert, mostrando el input. Vamos a mostrar el placeholder. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Vamos a ver si lo encontramos. A ver si lo podemos entonces agarrar de acá.
ahí lo tenemos. Lo que tenemos en el placeholder lo estamos mostrando. Entonces vamos ahora a decir lo siguiente: si en el input punto en su propiedad value o en su propiedad vamos a ver text inner text, vamos a ver, es idénticamente igual a vacío, entonces muéstrame el placeholder. Vamos a ver de lo contrario, entonces bueno, esa no es la instrucción. Email, ok, si yo coloco acá, fíjense que lo sigue mostrando, por lo tanto esta no es la función o la propiedad. Lo verificamos acá, email, si colocamos un correo, interesante, ya no lo muestra. Bien, entonces le estamos diciendo en este caso, si está vacío, muéstrame el placeholder. De lo contrario, no está vacío, de lo contrario, entonces muéstrame el input en su propiedad text, en su propiedad value. Vamos a formatear el documento y verificamos. Está vacío, nos muestra el valor del placeholder del campo email. Está lleno, nos muestra entonces el valor contenido en el elemento input de tipo email. Existe la posibilidad de que este tipo de input yo lo pueda cambiar y le pueda decir que es de tipo email. ¿Qué puede suceder en este sentido? Que yo le diga que es de tipo email. Básicamente, ahí lo tenemos. Este lo que nos va a permitir es verificar, nos puede permitir verificar si le hemos colocado o no le hemos colocado el arroba con una validación. Yo lo podría hacer, bien, yo le podría decir ejemplo, si no se encuentra el arroba, yo le podría decir a nivel de una alerta, está faltando información requerida. ¿A nivel de qué? A nivel de formato del campo. Pero en este caso básicamente lo que queremos entonces es poder verificar la información requerida para generar un login por parte del usuario. Entonces básicamente tenemos el HTML, son dos etiquetas div. Con la primera manejamos los títulos y con la segunda manejamos el recuadro. Este recuadro llamado contenedor tiene dentro dos campos de tipo edit, uno de tipo email y otro de tipo password. Cuando nosotros colocamos a nivel de password, observen que no aparece y el contenido no es visible.
El contenido no es visible en este caso. Tenemos entonces a nivel de CSS unos elementos relacionados como clase, tanto para el contenedor como para los diferentes input y también para el botón. Bien, para el botón tenemos entonces cada una de las clases referidas a los elementos. Importante ver el hover, bien, de transición cuando colocamos entonces el mouse en el control. Y finalmente entonces tenemos el enlace con el JavaScript, que lo hacemos a través del evento onClick del botón. Desde el evento onClick llamamos a la función verificar. Esta función básicamente lo que genera es verifica si existe algún valor en el input. Si existe un valor en el input, lo muestra. De lo contrario, muestra es la leyenda placeholder. Bien, entonces básicamente en esto consiste la práctica de hoy. Saludos cordiales.